El temor no te deja darte como sacrificio vivo, aceptable delante de Dios. El temor te esconde, ¿verdad? El temor esconde el talento. El temor cree que Dios es un Dios que está listo para castigar, que está listo para caerte encima cada vez que es demasiado exigente. Que es demasiado exigente. Y Pablo dice, no. Ya no veas a Dios de esa manera, sino que Dios te ha dado misericordia, te ha aceptado en Cristo, eres perdonado. Ahora no tienes que ser como el sirviente malvado que esconde su talento. No, ahora tú puedes dar todo lo que Dios te ha dado, tú lo puedes ahora usar. Tu cuerpo tú lo puedes usar para su gloria, ¿verdad? Sin temor. Sin temor. ¿Por qué? Por la misericordia que hay en Cristo Jesús. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la 7ª semana estudiando juntos Romanos y le hemos puesto de título a nuestro estudio El poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque en estas páginas Pablo nos revela con claridad lo que significa creer en Cristo, vivir según las buenas nuevas y el poder que recibimos por su Espíritu cada día. Espero que este tiempo en Romanos te haya traído luz, ánimo y transformación a tu vida. Hoy vamos a entrar en uno de los giros más decisivos de toda la carta a los romanos. Después de 11 capítulos de doctrina del Evangelio, Pablo nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo se vive la vida cristiana cuando ya todo ha sido pagado? En este episodio vamos a descubrir por qué el llamado a la consagración no comienza con exigencias, sino con un ruego cargado de misericordia, y cómo una mente renovada cambia por completo la manera en que adoramos, servimos y caminamos con Dios. Acompáñame, porque lo que Pablo plantea aquí confronta muchas ideas asumidas y abre la puerta a una vida vivida sin temor. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Recuerdo en mi juventud cuando escuchaba muchos sermones y leía muchos libros de diferentes fuentes, vamos a decir. Escuchaba mucho un llamado a la consagración. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces el contexto de este llamado era el temor de fallarle a Dios, el temor de no quedar bien con Dios porque Él nos está llamando a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Y hoy hemos llegado a este texto, un texto clave en el Nuevo Testamento, un texto poderoso y en realidad el primer versículo de una nueva sección de Romanos. Hemos estado hablando por 11 capítulos o conversando con Pablo, escuchando el diálogo entre el Espíritu Santo y nosotros a través de las palabras de Pablo, donde oímos nuestra condición, oímos lo que Dios ha hecho para cambiar nuestra situación por medio de su Hijo, para justificarnos, para hacernos suyos. Y ahora, después de hablar del Evangelio por otra vez 11 capítulos, ahora Pablo empieza a hablar de la vida cristiana en lo diario, en nuestras relaciones humanas, en cómo vivimos en este mundo. Y comienza con estas palabras bien conocidas.
Así que hoy con nuestros hermanos, los pastores Uziel Abreu, José Prado y David Menéndez, vamos a hablar acerca de este tremendo capítulo, especialmente estos primeros 2 versículos de Romanos capítulo 12. Y dice así, vamos a escucharlo leído primero. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Amén. Bueno, esta es la palabra del Señor. Con estas palabras, Pablo nos mueve o transiciona a esta nueva sección de su epístola. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Bueno, lo primero que yo veo ahí es el tono con el que Pablo va a comenzar ahora esta nueva sección en toda la carta, porque sabemos que la primera sección del 1 al 11 ha sido profundamente teológica y ha expuesto verdades que realmente tenemos que creer y abrazar. Pero ahora, a partir del 12 hasta el 16, es una cuestión muy práctica. Y vemos que él empieza ahora con un tono de ruego. Aquí hay un cariño, un amor, por lo menos yo lo siento así, un cariño, un amor de Pablo, un abrazo. Es un abrazo al corazón, es un abrazo al creyente. Y entonces, después de ese tono, va a dar como el camino a través del cual quiere él que nos movamos. Estábamos hablando ahorita y compartiendo, y José decía algo que me encantaría que lo repitiera ahora. Súper interesante con la realidad que Pablo expone de Dios para nosotros. Él dice que ese ruego es por las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso, José? Sí, es importante, ¿verdad? Ver que Pablo podía haber dicho por el amor de Dios, él podía haber dicho por la gracia de Dios. Y yo sé que la gracia, el amor, la bondad de Dios está todo unido en misericordia, pero él usa específicamente la palabra misericordia, porque misericordia significa que no has recibido lo que merecías recibir. En el caso nuestro, nosotros merecíamos castigo, merecíamos muerte. Está ligado entonces con Romanos 8:1. Exacto. Que no hay condenación. Sí. Y entonces cuando él dice, les ruego por las misericordias o a través de las misericordias, en luz de las misericordias, él quiere recordarnos, ¿verdad? Ya les he hablado 11 capítulos de la belleza de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y en luz a que ustedes han recibido misericordia, están libres de la condenación de pecado, están libres del poder de pecado, están libres de la penalidad del pecado. Entonces ahora, en esa libertad, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Amén, amén. Ahora voy a hacer una pregunta, y de esto no habíamos hablado antes, pero Pablo comienza con las palabras por tanto. Por tanto, por supuesto, sabemos que significa que se refiere a algo anteriormente dicho. Y Pablo termina el capítulo 11 con estas palabras: porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Es este el por tanto al que se refiere Pablo? Yo creo que resume mucho más. Yo creo, hasta ahora Pablo ha usado, yo creo que muy repetidamente, un lenguaje judicial. Y ha expuesto lo que es el evangelio, y a la luz del evangelio lo que es la salvación por el evangelio, y cómo Dios nos libera del castigo que, por ende, significa, para dejar claro, el infierno de fuego por la eternidad. Entonces, sería muy ambicioso decir que este último verso del capítulo 11 resume todos los 11 capítulos. Yo creo que sí, que lo resume, pero yo creo que Pablo es mucho más abarcador. Está diciendo, bueno, por el evangelio, por lo que he expuesto desde el capítulo 1 hasta el 11, ahora les ruego. Entonces, ¿qué? Bueno, yo creo que las misericordias de Dios se refiere a todo lo que estás diciendo. Sí. Y la realidad es que, de nuevo, Cristo cobra centralidad, que es muy interesante, como hay algunos cristianos que asumen que, aún siendo cristianos,
va a haber un juicio para los cristianos el día final. Y que Dios te va a castigar por lo que no hiciste. O por lo que hiciste mal. Ajá. Y entonces, pero yo le he preguntado a esos cristianos, ven acá y entonces, ¿pero Cristo por fin pagó o no pagó? Porque Él dijo consumado es. Tetelestai, que lo veo ahí ahora. Todo está pagado. Entonces, si todo está pagado, yo como creyente no debo tener juicio. No debo tener castigo. Y eso es consuelo para mi vida. El que Pablo me diga que he sido exonerado del castigo, a mí me motiva a darme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es interesante porque usa el código del Antiguo Testamento. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran para aplacar la ira de Dios y para adorar. Ahora, ya la ira de Dios ha sido aplacada, pero no por el sacrificio que tú das, es porque Cristo Dios, el único, Cristo Dios fue el único ser capaz de aplacar la ira. Cristo murió. Claro. Pagó completamente. Podríamos decir, cuando él dice, tomando en cuenta la misericordia y las misericordias de Dios, tomando en cuenta lo que estás diciendo, ¿no? Tomando en cuenta la persona, la obra de Cristo a tu favor. Sí. Tomando en cuenta todas las implicaciones de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Una cosa que me recuerda este versículo, me recuerda a la parábola de los talentos. Y lo que me recuerda de las parábolas de los talentos es que viene el amo y le da los talentos, ¿verdad? Lo distribuye a los tres diferentes sirvientes. Bueno, el sirviente que escondió el talento, que solo le dio uno, cuando el amo regresa y le pregunta ¿por qué? ¿Por qué escondiste el talento, verdad? Miren lo que él responde. Dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que hace el temor. El temor no te deja darte como sacrificio vivo, aceptable delante de Dios. El temor te esconde, ¿verdad? El temor esconde el talento. El temor cree que Dios es un Dios que está listo para castigar, que está listo para caerte encima cada vez que es demasiado exigente. Que es demasiado exigente. Y Pablo dice, no, ya no veas a Dios de esa manera, sino que Dios te ha dado misericordia, te ha aceptado en Cristo, eres perdonado. Ahora no tienes que ser como el sirviente malvado que esconde su talento. No, ahora tú puedes dar todo lo que Dios te ha dado, tú lo puedes ahora usar. Tu cuerpo, tú lo puedes usar para su gloria, ¿verdad? Sin temor. ¿Por qué? Por la misericordia que hay en Cristo Jesús. De hecho, Pablo asume ahí ahora un lenguaje de adoración y dice que eso mismo que tú has planteado, eso debería ser nuestra adoración o nuestro culto racional, lógico, sensato. O sea, sería completamente coherente que una persona que ha disfrutado de la exoneración de un castigo, de tamaño castigo, porque es la eternidad en el infierno, lo más coherente es que esa persona adore a esa persona que le exoneró del castigo y que ofrezca un servicio voluntario de por vida a esa persona, que en este caso estamos hablando de Dios. Sí. Entonces, es lo más lógico, pero eso parte de entender lo que tú acabas de explicar. Sí. Y por eso yo creo que Pablo aquí ahora empieza a hablar de cosmovisión y empieza a decir, mira, lo primero que hay que hacer es renovar la mente. Sí. Tú no puedes pensar como el mundo. El mundo piensa que yo tengo que cumplir y teme, porque si no, yo voy a tener castigo. Pero Cristo dijo, está cumplido, está pagado, tetelestai, consumado es, está hecho. Entonces ya yo no temo fallar a Dios. Y no estoy siendo liberal en esto. No estoy diciendo que yo voy a fallar porque me da la gana, porque ya todo está pagado. No. Es diferente. Yo no temo fallar porque está mi Padre del cielo con los brazos abiertos para enseñarme cómo no fallar y para abrazarme cuando fallo. Entonces, es diferente. Y yo tengo ya ahora la libertad. Yo te digo algo. La adoración que es dada a Dios a través de una motivación del corazón de que
yo doy esto para que Dios no me castigue, no es adoración. Claro que no. Eso es como el mundo piensa, por No eso es tú dices, adoración. te adaptes al mundo. La adoración que se entrega reconociendo la belleza del amor de Dios y cómo Dios me ha amado y me ha aceptado y me ha perdonado, esa sí es adoración. Wow. Y es que eso sale de una motivación pura. Sí. Porque como que no debo nada y Dios lo ha hecho todo por mí. Lo ha hecho todo por mí. El mundo piensa de esa manera. Yo no. Yo comprendo que Dios ha hecho todo por mí en Cristo y yo no tengo otra cosa que hacer. Ahí sí volvemos a los 11. Entonces para decir, todo es por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria. Es lindo. Es lindo porque, y entonces ahora Pablo vuelve de nuevo a la práctica en el creyente. Porque ahora él dice, mira, ok, tú tienes que renovar la mente. Tú tienes que tener una nueva cosmovisión. Tú no puedes pensar como el mundo piensa. Y cuando tú comiences a actuar de esa manera, o sea, a darte en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios voluntariamente, adorando a Dios de una manera correcta, tú vas a darte cuenta cuál es la voluntad de Dios. Es precisamente eso, que tú hagas lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Ahora, déjame hacer una pregunta aquí para discutir algo o bueno, conversar esto, pero él dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Esa es en la Nueva Versión Internacional. En la Biblia, Nueva Biblia de las Américas dice, otra vez, transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahora, aquí está la pregunta. Transfórmense implica una acción nuestra. Sean transformados implica algo externo. La renovación de la mente es algo que hacemos nosotros, es algo que es hecho para nosotros. Yo creo que es algo que se recibe, pero que también nosotros participamos, porque nosotros no somos robots. Ahora, deja ver si no me sale bien esto, me ayudan y me clarifican un poco, pero porque me está viniendo a la mente un contraste entre nosotros los cristianos y los fariseos. Los fariseos hacían lo contrario. Los fariseos no eran renovados por Dios desde la mente. Los fariseos se transformaban externamente. Yo tengo una frase que siempre pongo para la iglesia en cuanto a esto. Es que lo interior define lo exterior. No es al revés. Los fariseos que trabajaban una transformación externa, sea una fachada. Entonces, simulaban piedad, pero no eran piadosos. La piedad yo creo que empieza en la mente, con una doctrina saludable, con una teología saludable, con una renovación por el Espíritu, basado obviamente en la Escritura inspirada, y entonces el Espíritu, mostrándote la realidad de la Escritura, empieza a transformar tu vida, empieza a, como dice Paul Washer, el pecado que antes tú amabas, ahora lo aborreces. Tú empiezas a amar lo que Cristo ama. Ya tú no empiezas, no sigues amando las cosas que tú amabas. Te niegas a ti mismo, tú tomas tu cruz y empiezas a seguir a Cristo. Entonces empiezas a amar lo que Cristo ama. Y ahí empieza la renovación de la mente. Y eso, por obligación, tiene que verse en lo externo. Pero nunca es al revés. Dios no empieza por fuera. Dios empieza por dentro siempre, atacando a la mente y el corazón. Y obviamente eso va a dar una praxis correcta. Va a haber cambio de voluntad. Por lo menos eso es lo que yo creo. Sí. Y el hecho de que ya ellos han enfatizado simplemente que la metodología que Dios utiliza para esto es que es la gracia de Dios la que nos enseña. Como le dice Pablo a Timoteo, la gracia de Dios nos entrena. Tito, la gracia de Dios nos enseña. ¿Y qué es la gracia de Dios? Que Dios nos está reclamando en Cristo Jesús como posesión suya. Es decir, no somos un sacrificio. No somos un sacrificio porque nosotros nos sacrificamos, nos negamos, hacemos algo para poder calificarnos y de esta manera que Él nos acepte y nos reciba agradable, sino que Él ya nos ha calificado, ya nos ha aceptado en Cristo Jesús. Y ahora nos reclama con esta identidad de hijos adoptados, que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido santificados, que ya hemos sido lavados. Esa es la forma en que vemos la apelación a los corintios, que estaban en grandes desórdenes y algunos pecados. Y Pablo le hace la apelación con el contraste con el mundo,
y les dice, ya ustedes, aunque son afectados por estos mismos pecados, pero entiendan que ya no son lo que eran antes. Y lo que les dice es esos indicativos de gracia, esas afirmaciones, que es la manera en que la gracia nos reclama, nos separa, nos santifica. Dios lo hace en nosotros. Nosotros hacemos, pero nosotros hacemos siempre porque Dios hace. Claro. Y Dios hace reclamándonos, no con la voz de ley, haz para qué, sino dice, haz porque. Porque ya eres hijo, porque Gloria ya has a sido Dios. lavado. Esa es la metodología de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Me gusta eso, la metodología de la gracia. Es una santificación por gracia. Wow. Una santificación por nuestros sacrificios. Involucra nuestros esfuerzos, involucra los medios de gracia, involucra, ¿verdad? Pero todo esto es por gracia. Quiere decir que estamos recibiendo constantemente la apelación, la reclamación de Dios de que ya somos suyos, de que ya le pertenecemos. Amén. A mí me encanta, David, cuando me enfrento a los textos bíblicos, me encanta hacer eso. Me encanta primero descubrir los indicativos para después entonces ver los imperativos. Para no confundirme. Es que Claro. me viene a la mente ahora como Pedro, con los indicativos. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Dios nos hizo el emblema de gracia para que las naciones vean y el resto de la gente entienda. Entonces después te da el imperativo que hay para que anunciéis las virtudes de Cristo, de aquel que os llevó de tinieblas a su luz admirable. Y yo creo que Pablo está haciendo lo mismo. Ciertamente. Enunciando la gracia de Dios por las misericordias de Dios. Mira de lo que tú fuiste librado. Sí. Ese es el indicativo. Eso, y yo creo que ahora hay un ruego. Nos hacías una pregunta antes de comenzar el programa en cuanto al nuevo pacto. Y el Señor Jesús, el mandamiento antiguo de amar, lo puso de esta manera. Este es el nuevo mandamiento. Y no les digo simplemente que os améis unos a otros, sino que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está el imperativo anclado, fluyendo, de que Él ya nos ha amado y nos ha recibido. Ahí está. Otra vez, por las misericordias de Dios. Wow. Entonces lo que hemos visto hoy, porque ya se nos está acabando el tiempo, es que Pablo presenta ahora en esta nueva sección la motivación para vivir la vida en Cristo. Es lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo. Las misericordias de Dios, lo que merecíamos que no hemos recibido. Y considerando todo eso, que ya no estamos bajo condenación, él dice, presenta tu cuerpo, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿verdad? Como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Eso es ahora nuestra adoración. Nuestra adoración es consagración, es entregarnos por completo a Él. Y es sin temor, no lo hacemos ahora como una condición para que Dios nos acepte, sino en gratitud porque Él ha sido sumamente misericordioso. Amén. Y entonces nos invita o nos llama a no adaptarnos a este mundo, sino a recibir una transformación que es, como dijo David y como hemos hablado, es por gracia. Es meditando en lo que Dios ha hecho, entendiendo estas verdades, la teología, la doctrina, la palabra de Dios, meditando en nuestras vidas, lo mucho que Dios nos ha perdonado. Eso va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entender la vida. Y me encanta cómo termina. Dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esto es algo que Dios hace en nosotros por medio de todo lo que hemos recibido. Y es maravilloso, ¿no es cierto? Yes. Mis hermanos, vamos a concluir reflexionando y yo les voy a pedir a cada uno, es algo diferente. Cada uno, ayúdanos ahora a reflexionar en la misericordia de Dios, en el Evangelio, pensando ahora en expresar nuestra gratitud al Señor por lo que Él ha hecho en Cristo y lo que nos motiva a entregarnos en este culto racional, en esta adoración verdaderamente espiritual. Hablemos de eso. Yo ciertamente
Quizás los testimonios no lo he escuchado nunca, pero un día me gustaría escucharlo de Yusiel o de José. Puede ser diferente. Yo nací y me crié en un hogar cristiano, como supuestamente dicen, ¿no? Cristiano, no perfecto, pero ciertamente estaba el temor de Dios. Y en ciertos momentos uno desobedece a Dios, corre al pecado. Y en varias oportunidades donde he corrido al pecado, como creyente, como hijo de Dios, el Señor me ha reclamado para Él. Y esto para mí es una misericordia de Dios, porque no me deja, no me abandona a mí mismo. Una vez estaba en un lugar donde yo no tenía que estar. No era. Mi presencia ahí era un pecado, era una rebeldía contra Dios. Y en un momento, una voz que no es necesariamente audible, pero es viva, es real. Me impresiona con el pensamiento: ¿qué tú haces aquí? No perteneces aquí. Y en otro momento fue a punto de rodar en un gran desvarío, que también esa impresión de Dios: esto es una mentira, no la creas, no la abraces. Eso es como, fíjense, no es allí Dios, es Dios reclamándome como yo le reclamaría a mi hijo. Cuando yo a mi hijo le digo: papá, es que yo te amo. Es que yo no quiero que tú sufras. Es que yo no quiero que te duela. No quiero verte destruido. Yo quiero lo que es bueno para ti. Y te amo. Y ese amor es la base de la relación que causa un cambio de dirección, un arrepentimiento, una novedad de vida. Gracias, David. Ese es un amor que nunca nos deja. Yo quería que todos habláramos, pero creo que David, has hablado bien por todos nosotros. Mis hermanos, Cristo es sumamente misericordioso. Ha sido, yo diría, excesivamente misericordioso. Y continúa haciéndolo. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un amor que no nos deja. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dijo Pablo en otro capítulo, si ha entregado a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a entregar juntamente con Él todas las cosas? Ven a Cristo, porque Dios te ama, porque Él ha mostrado su amor por medio de su Hijo Jesucristo. Y es en esa relación de fe recibida por gracia que tú vas a encontrar paz, vas a encontrar perdón, vas a encontrar verdadera misericordia y vas a encontrar la vida verdadera. Es a través de Cristo. Créelo. Amén. En el próximo episodio vamos a seguir en Romanos 12, pero ahora Pablo aterriza la transformación en algo muy concreto. ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo sirves en el cuerpo de Cristo? Porque la gracia no solo te llama a consagrarte, también derriba el ego, sana tu vergüenza y te coloca en tu lugar, no para competir, sino para edificar. Vamos a hablar de humildad, dones y una frase que necesitas escuchar: tú importas y tu iglesia te necesita. No te lo pierdas. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.